Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo- tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bien, bien, ¿y usted? Bien, con frío, pero bien. ¿Y ustedes, maestras? Muy Bien, bien bueno, yo también. trabajando aquí en el hospital. Sí, me imagino. ¿Allá por donde usted está es calientito o es frío? Eh, No la escuché, maestra Rocío. Creo que otra vez está fallando mi internet. Sí, me imagino de ser como está me imagino que es con el internet del hospital, ¿verdad? Bueno, pues bienvenidos. En esta ocasión Miss tiene apagado su micro. Ay, gracias. Bueno, les decía que en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de lo que son las áreas de la actividad profesional del trabajador social, es decir, aquellas áreas o campos laborales en los cuales nos podemos desempeñar. Sabemos que hay diversas instituciones, tanto públicas como privadas, en las cuales nosotros podemos desempeñarnos. Pero antes de comenzar, yo quisiera que ustedes me pudieran comentar por qué creen que el perfil del trabajador social es tan amplio y puede acomodarse con gran facilidad en las diversas áreas. Los escucho. Pues porque siempre sabemos que nosotros trabajamos con el individuo, familia, comunidad, o sea, no solo nada más vemos al entorno, y bueno, creo que así pasa con las diferentes áreas en donde se encuentra el trabajador social, ¿no? Ok, muy bien, gracias, maestra Rocío. Exactamente, nosotros trabajamos con el individuo, todo lo que se relaciona con el contexto igual en el que el individuo se encuentra y eso facilita nuestro trabajo en todas las diversas áreas. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, vamos a ir por turnos, ¿sale? Maestra Maribel. Pues sí, efectivamente, nuestro perfil es pues trabajar con la sociedad en varios ámbitos donde el individuo se desenvuelve. Y pues yo creo que nuestra preparación tiene cierta metodología o ciertas características que nos permiten interactuar con el individuo, con su familia, con todo su entorno y pues en todas las áreas donde el individuo esté y pues haya alguna problemática social, creo que ahí es donde nosotros tenemos que intervenir. Es por eso que, bueno, que la profesión de trabajo social se puede desempeñar en varias áreas. Exacto, maestra, Maribel, sobre todo lo que usted mencionaba, ¿no? Siempre que haya un tema de vulnerabilidad, es ahí donde nosotros como trabajadores sociales podemos desempeñarnos con gran facilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros buscamos precisamente eso, poder aportar algo, ayudar o como lo decía en una de las cápsulas, servir como guía en la resolución de ciertos conflictos, ¿no? Pero para ello tenemos que detectar en dónde es que no necesitan. Y pues yo creo que sí, o sea, en todas las áreas, hasta hablando
en cuestiones de empresas, siempre van a requerir de la experiencia del trabajador social en esta parte de la interacción de personas. Lo decía la clase pasada con su compañera Jessie, que ella trabaja en una empresa privada y en la cual está ella a cargo de personal, ¿no? Entonces, sí es requerible la experiencia que nosotros podemos tener para poder trabajar con grupos, ¿no? Maestro Arturo, Dígame, profe. sobre la pregunta que estaba haciendo, ¿usted por qué cree que el trabajador social se puede adherir con gran facilidad a las diferentes, a los campos laborales? Pues como decían mis compañeras, como nosotros trabajamos con personas, familias, comunidades y nos envolvemos tanto en sus necesidades y en las circunstancias que pasan, es un poco más fácil para nosotros, como usted dice, adherirnos, ya que tenemos que buscar su entorno, vaya. No, no sé si estoy bien. Sí, de hecho sí, maestro. Por eso a mí me interesa mucho la participación de todos, porque yo sé que todos nos hemos dedicado en algún momento al desempeño de nuestra área y esto es lo que puede enriquecer nuestra clase y es lo que enriquece también a a nuestra profesión, porque el desempeñarnos en diferentes áreas nos genera toda esa experiencia para trabajar con las personas. Al menos en mi caso, yo nunca me desempeñé en la cuestión de salud, por ejemplo. Me he desempeñado únicamente en las áreas educativas y obviamente las de tercer sector también. Entonces, esas son las que a mí me gustan, me agradan mucho. Sin embargo, yo sé que dentro de de nuestro campo laboral que nosotros tenemos, pues cada uno de ustedes se puede inclinar a áreas diferentes, ¿no? Entonces, eso es lo que necesito para que podamos enriquecernos más de esa experiencia entre todos y podamos saber más a fondo cómo funcionamos en cada una de las áreas distintas. Maestro Humberto, la misma pregunta que le hice al maestro Arturo. Pues a mi punto de vista, igual, prácticamente porque en cuanto a trabajo social, se refiere sobre pues, toda la sociedad, en cómo nos comunicamos, ¿no? La comunicación. Así que podemos ocupar varios ámbitos, como hablaban, tanto de salud como administrativos, tanto en escuelas, en varios sectores. Porque, bueno, como comentaba, pues la comunicación es la base de nosotros, que nos toca a nosotros, y pues más que nada por eso. Muy bien, maestro Humberto. Yo le hago una pregunta porque al maestro Arturo y al maestro Humberto, porque la maestra Maribel y la maestra Rocío me comentaban que ellas ya se desempeñan en el ámbito de salud, pero yo quisiera saber, a ver, maestro Arturo y maestro Humberto, ahorita me decían en la clase pasada que ustedes no están todavía desempeñándose dentro de lo que es la profesión como tal del trabajo social. Pero a mí me gustaría conocer cuál es el área de interés que ustedes tienen dentro de nuestro campo laboral como trabajadores sociales. En Eh, mi caso, yo creo que me llama más la atención el área de la salud, puesto que hice mi servicio social en un hospital. Entonces me gusta mucho tratar con gente, ayudar a la gente en ese aspecto. Eh, por ejemplo, con mi compañero Humberto estuvimos en el Hospital de la Mujer, en donde hay un área de neonatología y pues obviamente el checar a los bebés, las familias y todo eso, pues es bonito. Entonces, a mí lo que más me gusta. Perfecto, maestro Arturo, muchísimas gracias. Sí, es un área muy bonita la hospitalaria también, el ámbito hospitalario también es muy bonito. Yo creo que cada una cada uno de nuestros campos laborales tiene algo que es que es muy, muy bonito. Y tiene una gran importancia, precisamente juega un papel fundamental dentro de la sociedad. Entonces, yo creo que todas son muy bonitas, pero la hospitalaria es muy humana
y eso también la hace muy importante y hace que muchas veces nos inclinemos hacia esa área también. Maestro Humberto. Pues igual, dicho como comentaba mi compañero Arturo, estuvimos en el Hospital de la Mujer y realmente me gustó mucho el papel que desempeñábamos, todo lo que hacíamos. Eh, es, es hasta el punto llamativo, no sé, siento que tal vez en otros ámbitos sería un poco más aburrido, en cambio ahí en el hospital, la verdad, en cómo nos desempeñábamos, lo que hacíamos, pues me gustaba de cierta forma, no me aburría, me sentía cómodo en el lugar. Igual me gusta mucho el área de salud. No he probado las demás áreas, pero por el momento la que más me ha gustado, que es la única que he probado, es el área de salud. Ok, muy bien, gracias, maestro. Así es, en el ámbito hospitalario es muy activa, ¿no? Es de estar de acá para allá. También nos genera mucha experiencia y yo creo que desarrollamos ahí también mucha empatía para con los familiares de los pacientes y los propios pacientes también, ¿no? Eh, bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a reproducir unas diapositivas. Em, si alguien quiere hablar en algún momento, puede abrir su micrófono, no tengo problema, porque en el momento que compartimos, ya es muy pequeñita la pantalla que nos queda y a veces no nos damos cuenta de que alguien quiere participar. Entonces, solo eso. Y también antes de comenzar, la indicación, bueno, la misma indicación que dimos la semana pasada, en caso de que llegue a terminar la sesión, porque solo tenemos los 40 minutos, entonces nos volvemos a conectar a través del mismo enlace, por favor. Antes que nada, quiero saber si me escuchan bien, ¿todo bien? Antes Sí, de empezar. maestra. ¿Sí? Ok, perfecto. Sí, Gracias. Gracias. Antes de empezar a reproducir. Muy bien. Entonces le decía que en esta tercera unidad hablamos sobre las áreas de la actividad profesional, ¿sí? Aquellas áreas en las que nosotros podemos desenvolvernos ya como profesionales de esta noble carrera que yo creo que todos en su momento la elegimos por vocación, ¿verdad? Eso para mí es muy importante, saber cada uno de nosotros, los que estamos hoy aquí, eligió la carrera que hoy lleva por vocación, porque realmente nuestro objetivo principal es ayudar, es servir a nuestra sociedad, o la hemos elegido por alguna otra razón. ¿Me podrían contar? Bueno, en mi caso, en un principio no siento que no era como que mi vocación o de mi interés. Fue así como que pues yo quería estudiar para secretaria, pero pues me decían que no, pues que no me iba a poder desempeñar bien y demás. Entonces, pues en una ocasión visitando a un familiar en un hospital, pues ahí conocí a la trabajadora social que iba, venía, hacía, entregaba documentos, pasaba visita y demás. Fue que entonces, pues decidí estudiar trabajo social, pero como en el segundo semestre fue donde dije que pues esa era mi vocación, que realmente le había encontrado y pues, como dicen, me enamoré de la carrera y aquí estoy. Y pues creo que no me equivoqué, creo que elegí muy bien y pues estoy muy a gusto con mi profesión. Es lo que yo puedo comentar. Gracias, maestra. Este, bueno, ahorita vamos a comentar sobre de esto. ¿Alguien más que quiera participar, al igual que la maestra? Pues en mi caso, yo a primera instancia fue mi última opción. Tal cual no me gustaba. Bueno, yo me decidí por psicología clínica, pero por aras del destino ya no pude acabarla. De ahí entré a administración de las empresas y por último, comunicación intercultural. Y mejor me decidí por trabajo social porque el área de trabajo es muy amplia, el campo laboral es amplio, y ya una vez em, empapándome un poco más de conocimiento sobre lo que era, pues me gustó y ya.
Ok, muy bien, gracias, maestro Arturo, por compartirnos esa parte, ¿no? Mm, igual, ¿alguien más que quiera hablar? Si quiera compartirnos si eligió esta carrera por vocación o por alguna otra situación. Bueno, en mi caso, atención, y por eso decidí en el área de la salud, pues sí la estoy desempeñando. Ok, maestra. Gracias por compartirnos. ¿Alguien más? Ahí por ahí se conectó nuestra compañera, maestra y alumna desde hace mucho tiempo, Jessie. Jessie, ¿te gustaría compartirnos? En este caso, yo sé que tú estudiaste la licenciatura en desarrollo humano. Eh, ¿Por qué elegiste esta profesión? ¿Lo hiciste por vocación o porque fue una opción o por qué? ¿Me escucha, profe? Sí, muy bien. Ah, ok. Bueno, una complemento, ya había visto desarrollo humano, como usted bien lo dijo. Yo porque esta trabaja y siento que esta parte me va a ayudar bastante a terminar de comprender, porque pues como ya le he contado algunas situaciones de mi vida, pues gracias a esta materia, la licenciatura de desarrollo, he logrado comprender y mejorar muchos aspectos de mi vida. Entonces, sí, diría que es por vocación y por todo lo bonito que se puede ver en... Ok, maestra Jessie, muy bien, gracias por compartirnos. Y en efecto, ¿Sí me escuchó, profe? sí, te escuché bien. Algunos comentaban, ¿no? Que pues había sido la única opción, algunos que sí fue por vocación. Y la verdad es que yo creo que en algún momento, o más bien cuando estamos en esta etapa de decidir realmente qué es lo que queremos para toda nuestra vida, a veces decimos, no, pues voy a probar esto y tal vez esto sí o esto no. Y es importante también experimentarlo, hay que experimentarlo. Y me llamó mucho la atención el comentario que nos daba el maestro Arturo, ¿no? Que pues había sido la última opción, pero resulta que esta última opción lo llenó por completo, ¿no? Entonces, esta parte es la más bonita, porque muchas veces, y yo lo combinaría con parte de lo que dijo la maestra Jessie, porque en ocasiones, por ciertas situaciones que pasamos en nuestra vida, encontramos dentro del trabajo social y de estas carreras de ámbito más humanista, ciertas, bueno, más que nada empezamos como a entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el ser humano, cómo funcionamos nosotros dentro del aspecto o del ámbito social, ¿no? Y de manera individual también. Entonces, esto llega a ser algo que a nosotros nos sirve de mucho y nos ayuda a fortalecernos en muchos aspectos de nuestra vida. Resulta ser que al final de cuentas todo el tiempo estuvimos buscando esto, pero quizás no teníamos el conocimiento de lo que era en sí el trabajo social, ¿no? Porque anteriormente no era una carrera tan sonada como lo es ahora, pero creo que ahora la vemos como un área muy fundamental a raíz de la pérdida de valores y la crisis que estamos viviendo actualmente en la sociedad, ¿no? Y eso ha dado mucho auge a nuestra profesión. Y de aquí viene la gran importancia que tiene, porque a veces te dicen, ay, no, solo trabajo social. No, es que no es solo trabajo social. Entender al ser humano, comprender las situaciones por las que pasa día a día. Y todo eso no es cosa fácil. Y yo les preguntaba si la mayoría de ustedes había elegido por vocación o había sido una casualidad, pero resulta que esa casualidad hoy se volvió lo que realmente nos gusta. ¿Por qué? Porque sí se necesita esa vocación de servicio, como lo decía en una de las cápsulas. Sabemos que nuestro trabajo va dirigido a la sociedad y está enfocado a esa sociedad que está en vulnerabilidad de algún tipo, ¿no?
a mujeres maltratadas, a niños huérfanos, en el caso de los hospitales, a enfermos y familiares que están dando ese acompañamiento dentro de los hospitales, ¿no? A los pacientes. Entonces, es una profesión, como bien lo he dicho, muy noble, muy amplia, muy bonita, que aparte de ayudarnos a ayudar a la sociedad, a enseñar ciertas cosas a la sociedad que desconoce, también nos ayuda en nuestra vida personal. No sé si están de acuerdo en esa parte. Yo creo que a todos de manera personal, y sí me gustaría escucharlo, nos ha aportado algo positivo esta profesión, ya sea en el caso de Jessie, que es licenciada en desarrollo humano, pero que hoy está formándose dentro del trabajo social, como a los que de formación de licenciatura hemos sido trabajadores sociales, y al menos a mí me ha servido muchísimo a lo largo de mi vida e incluso en mi trabajo, ¿no? Porque siempre estamos trabajando con otras personas, entonces esa interrelación, ese intercambio de opiniones, tenemos que poner en práctica también nuestros valores, ¿no? Porque muchas veces es difícil entender a la otra persona que trabaja contigo. Y sin embargo, yo, gracias a mi profesión, he sido una persona que se evita mucho de ese tipo de fricciones o de problemas, ¿no? Únicamente llegamos, trabajamos, apoyamos en lo que tenemos que apoyar y hasta ahí, ¿no? Entonces, creo que esta profesión es muy amplia precisamente por su sentido de por su sentido tan humano y de enfoque social que tiene, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar. Algunos de los ámbitos o áreas en las que el trabajador social se puede desempeñar son en la administración pública. ¿Y cómo puede desempeñarse en la administración pública? Pues bueno, puede hacerlo a través de una consulta, como un asesor, como un orientador, dependiendo de la instancia de gobierno o instancia pública a la que el paciente o el usuario vaya a acudir. Nosotros somos prácticamente la primera persona a la que acuden ellos, ¿no? Por eso yo les hablaba la semana pasada en cuestión de las características que debemos de tener, es siempre esa importancia, siempre el saber atender a las personas, porque uno no sabe la situación en la que están atravesando, la situación por la que están pasando esas personas que de alguna manera están llegando en ese momento a nosotros. Entonces, por eso esa parte es fundamental en nosotros, independientemente de las situaciones o problemas que nosotros estemos atravesando. Primero está el servicio a los demás, porque a eso se refiere nuestra profesión, ¿no? Entonces, nosotros somos, digámoslo así, la primera persona a la que van a llegar para contarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que necesitan gestionar, ya sean programas, eh, proyectos, etcétera, ¿no? Nosotros somos esa primera persona y es fundamental. En estos tiempos, yo creo que he visto que muchas personas han empezado a practicar un poco más la empatía. Antes de nuestra pandemia, ya sabíamos que esto como que se iba devaluando, ¿no? Incluso a nosotros los trabajadores sociales muchas veces nos decían, no, es que es la trabajadora social o es el trabajador social, y la verdad es que ni nos atiende ni nos hace caso, nos atiende con una gran cara, ¿no? Y yo creo que eso es algo, está muy alejado del trato humano que nosotros tenemos que dar a las personas, y más si somos servidores públicos, ¿no? En este ámbito de la administración pública, ¿no? Porque si somos servidores públicos, precisamente estamos para eso, ¿no? Para servir a toda la sociedad, a toda la población que llegue a nosotros por X o Y situación, ¿no? Otro de los ámbitos que tiene de participación como tal el trabajo social son las empresas privadas, ¿sí? En estas empresas privadas puede desenvolverse de muchas maneras. También hemos visto que en la parte de empresas privadas el trabajador social también se puede desarrollar en la parte de recursos humanos. También hoy en día ya está dentro de lo que es la parte de selección de personal, ¿no? Obviamente tenemos que enfocarnos
estudiar más a profundidad este ámbito de participación, precisamente para poder hacer los test correspondientes en el momento de hacer una contratación. Pero también nosotros podemos desempeñarnos en esta área. Y en empresas privadas, ¿para qué otra cosa requerirán al trabajador social? Lo decía hace rato y lo decíamos en la clase anterior con el ejemplo de la maestra Jessie, ¿no? En las empresas privadas, el recurso humano siempre vamos a ser nosotros, las personas. Ese es el recurso de toda empresa, ¿no? Entonces, ¿qué requiere una empresa privada? El trabajo en equipo de todas las personas. Para ello se necesita ciertos cursos, ciertas capacitaciones, incluso ciertos talleres, perdón, que nos permitan tener una comunicación sana con todo nuestro personal y que permitan que el personal en sí también tenga una buena comunicación, sobre todo porque es aquí donde nosotros nos encargamos de velar porque se pueda crear un clima laboral positivo, ¿no? Sabemos que es fundamental en toda empresa, sin importar el giro, sin importar si es pública o privada, es muy fundamental hablar de este clima laboral, porque la mayoría de personas pasamos la mayor parte del día dentro de nuestro trabajo. Y si el clima laboral no es muy acertado, no es muy positivo, pues a veces llegamos con la cara de, ay, otro día más, ¿no? Y no explotamos al máximo nuestro potencial como recurso humano que somos. Entonces, una de las preocupaciones de las empresas privadas es principalmente esa, ¿no? El hecho de que su personal pueda interactuar entre sí, pueda trabajar en equipo, que es fundamental, pues todos formamos parte fundamental de una empresa, todos formamos en una empresa, formamos como, así que si hacemos la comparación de la empresa con el cuerpo humano, pues para el cuerpo es tan indispensable la mano izquierda como la pierna derecha, ¿no? Entonces, en una empresa es lo mismo, tanto es importante el departamento de contabilidad como el administrativo, como el del mercadólogo, como el del trabajador social, porque ¿quién más se va a enfocar en el trato con las personas que esta área del trabajo social? Entonces, aquí tenemos un ámbito bastante amplio, bastante grande y con mucha influencia, ¿no? Porque dentro de de las empresas también vemos los diferentes tipos de conducta que pueden existir en las personas. Y pues recordemos que al hablar de una empresa, pues tenemos a muchas personas dentro de esa empresa y cada una con una personalidad diferente, que hay que saber interactuar con ellos y llegarles para funcionar de manera óptima. Otra de las áreas que nosotros tenemos dentro de lo que es nuestro campo laboral como trabajadores sociales es el tercer sector. Yo les pregunto a ustedes, compañeros maestros, ¿qué es el tercer sector? ¿Qué será el tercer sector? Compañeros, maestros, les pregunto, como trabajadores sociales, ¿sabemos qué es el tercer sector? Como tal, no lo sé, pero ahorita investigué y según esto hace referencia a las organizaciones y entidades que trabajan contra la exclusión social con programas preventivos, asistenciales y formativos. ¿Es esto cierto, profe? Exactamente, maestro Arturo. El tercer sector es más aquellas, como asociaciones, nosotros los conocemos como asociaciones civiles y fundaciones. A eso se refiere lo que es el tercer sector, perdón. Nosotros vemos un tipo de vulnerabilidad o alguna problemática social y inmediatamente empezamos a crear ciertas asociaciones o fundaciones. Voy a poner un ejemplo que, bueno, las personas que viven acá en San Cristóbal pudimos ver durante
durante hace unos meses atrás. Y usted, Liga Arturo, creo que estuvo participando en una. ¿Se acuerda cuando pasó esta situación de la niña que tenía cáncer? Sí, Ok. Vio que una gran red nos unimos para poder trabajar en beneficio de la niña, para conseguir las tapitas y los recursos que el tratamiento requería. así es, profe. Exactamente. Bueno. Entonces, ahí existía una problemática, ¿sí? Aunque no era una problemática social, pero sí algo estábamos trabajando en beneficio de una personita que en ese momento se encontraba en un estado de vulnerabilidad. Entonces, yo no voy a decir que a través de esto creamos una fundación, una asociación. Sabemos que eran las asociaciones que estaban trabajando, las asociaciones que ya estaban como tal establecidas, eran las que ya estaban trabajando en beneficio de estos pequeñitos que en ese momento estaban padeciendo esta terrible enfermedad y estaban motivándonos a nosotros como personas a participar en esto y a otorgarle a la pequeña que las tapitas, que las donaciones en especie, que los recursos. Entonces, estas asociaciones civiles, estas fundaciones se crean a través de una problemática social o de un estado que nosotros detectemos de vulnerabilidad. Inmediatamente, tal vez a veces lo hacemos como un proyecto o tal vez a veces nosotros decimos voy a apoyar pues porque es una de mis funciones, ¿no? Y yo quiero hacerlo, o sea, tal vez no estoy esperando absolutamente nada a cambio, pero quiero apoyar porque es parte de mi trabajo, ¿no? Entonces, y eso está bien, es correcto, pero este es mi ejemplo. Ese es mi ejemplo. A esto se refiere lo que es el tercer sector, ¿sí? Surgen a través de una situación. Nosotros empezamos a crear ciertas ideas, ciertas opiniones, y es así como han surgido las asociaciones civiles que hoy en día conocemos, y hay de diferente giro, de diferente tipo. Esta que yo di fue una de niños con cáncer, sin embargo hay otras asociaciones, por ejemplo, en beneficio de las mascotas, etcétera. Hay diferentes. Entonces, el tercer sector se refiere precisamente a esto. Y es muy importante, ¿no? Porque a veces decimos, yo voy a ir a ayudar a una persona porque sé que lo necesita y todo. Y quizás ni siquiera está pasando por nuestra mente el hecho de crear una asociación civil como tal, ¿no? Pero ya estamos poniendo como un pequeño granito de arena y poco a poco se van creando hasta lograr establecerse. Y en este tercer sector, yo creo que el campo laboral del trabajador social es muy, pero muy amplio, ¿no? Desde que nosotros podemos ser precisamente quienes empezamos a construir este tipo de, este, de proyectos, como pues llegar a uno que ya está establecido. Y así hay muchas asociaciones, muchas fundaciones. Hay una que está aquí en Tuxtla, que es internacional también, pero una sede está aquí en Tuxtla y a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, la Fundación Internacional de Granito de Arena, creo que se llama, y está enfocada al trabajo en pro o en beneficio de aquellos niños que han sufrido abuso sexual, ¿no? Entonces, surgen entonces por la preocupación de nosotros ante una problemática social. Y eso es, pues yo creo, siempre he considerado que esto es una acción bastante humana, ¿no? Y que cuando, por ejemplo, con esta vez de lo de la niña, vi que muchas personas dentro de la sociedad nos unimos y eso fue bastante bueno, ¿no? Independientemente de se haya o no logrado el objetivo, lo que cuenta es todo el trabajo que en equipo demostramos que sí se puede hacer, que si todos trabajamos de una misma manera, sí podemos trabajar, sí podemos hacer las cosas y generar de alguna manera un cambio social, ¿no? Entonces, no sé si con eso aclaro su duda, maestro Arturo. Sí, maestra.
Ok, entonces, pues sí, entonces el tercer sector, perdón, repito, se refiere a este tipo de asociaciones y fundaciones. Y es un campo laboral bastante amplio para el trabajador social. Repito, desde el hecho de que nosotros podemos diseñar el proyecto como tal, o sea, diseñar la asociación, los objetivos y tener claro qué es lo que queremos lograr ante ella, como el hecho de integrarnos a una que ya pertenece. ¿Cómo lo vamos a hacer o qué hará el trabajador social dentro de esto? Pues es sencillo, nos toca gestionar recursos, sabemos que estas asociaciones y fundaciones, algunas tienen una aportación por parte del gobierno, otras no. Algunas solo tienen aportaciones de empresas privadas. Incluso hay empresas privadas que crean su propia asociación en beneficio de algún tipo, ¿no? De alguna necesidad. Pero hay unas que pues se mueven solas. Entonces, dentro de esto, a nosotros como trabajadores sociales nos toca el papel de gestores. Es necesario gestionar el recurso. ¿Para qué? Para que estas instituciones puedan seguir su trabajo, ¿no? Entonces, es un papel muy fundamental el crear este tipo de instituciones como asociaciones y fundaciones y repito, esto trabaja mucho en pro de la sociedad. De manera personal, es uno de los ámbitos del trabajo social que más me gustan a mí. Y bueno, en la siguiente tenemos alguien que quiera hacer algún comentario sobre estas tres. ¿No? Ok, vamos a continuar. En otro de los ámbitos tenemos lo que es la educación, pero antes de empezar creo que vamos a finalizar esta sesión porque nos queda un minuto y de todos modos nos va a interrumpir, ¿de acuerdo? Y nos volvemos a conectar, por favor, a través del mismo enlace. ¿Me escucha, Jessie? ¿Me escuchas? Maestra Jessie, ¿me escucha? Sí, profe, lo escucho. Ok, gracias. Gracias. Bueno. Sí, profe, le escucho. Ok, gracias. Voy a compartir nuevamente la pantalla para seguir hablando de estos ámbitos de participación. De igual manera les pido que si alguien quiere hablar puede abrir su micrófono sin ningún problema, ¿sale? Bueno, decíamos, otro de los ámbitos o campos laborales que nosotros tenemos es en la parte educativa, ¿sí? En la parte educativa, ¿cómo se desempeña el trabajador social? Esta es una de las más comunes. Conocemos normalmente lo que es el área de salud y el área de educación. En cuestiones de educación, sabemos que nosotros en muchas ocasiones nos toca trabajar como un equipo multidisciplinario, con un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, en cuestiones educativas trabajamos con este equipo multidisciplinario. Y una de las funciones principales que tenemos como trabajadores sociales dentro de este ámbito es esta parte de que somos orientadores. La orientación es una de las principales funciones que tenemos dentro de este ámbito. La función para los alumnos, para los padres, para los maestros, incluso para las tres partes al mismo tiempo, dependiendo de la problemática a la cual se está enfrentando pues nuestros alumnos, ¿no? Entonces, esta es una función que también es muy noble porque se trata de detectar aquellos problemas. En todas las instituciones sabemos que hay, dependiendo de las edades, los chicos se enfrentan a diferentes situaciones, cambios físicos, cambios de emociones, cambios psicológicos, etcétera, entre otros, ¿no? Entonces,
A veces los padres requieren de una orientación para saber cómo hacerle frente a todos estos cambios que los niños están teniendo. O en algunos de los casos también nos encontramos con ejemplos de niños que sufren maltrato intrafamiliar. Entonces nosotros dentro de nuestra profesión debemos de tener la habilidad de detectar este tipo de problemáticas y vincular. Repito, somos un equipo multidisciplinario. Hay cosas, hay casos que no podemos solucionarlos nosotros directamente, entonces solo somos como una guía, a ver cuál es la problemática. Sí, entiendo, podemos hacer entrevistas, valernos de algunas técnicas, ya sea grupales o individuales, pero a través de ello darnos cuenta de cuál es la problemática, generar un diagnóstico y dirigirlo directamente con un especialista. Por ejemplo, si los problemas que está afrontando es la familia o el adolescente, son problemas que requieren de la atención psicológica, entonces tenemos que vincularlo directamente con un psicólogo. Sí, obviamente no es como que ya nada más ahí te lo dejo, compañero psicólogo, y ahí ves qué haces. No, es un equipo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Nosotros fuimos tal vez la primera persona. De ahí nosotros diagnosticamos, vinculamos con la parte que ya le corresponde. Esta persona tiene que hacer sus evaluaciones, obviamente, sus pruebas y todo para comprobar cuál es la problemática a la que se están enfrentando. Posteriormente hallar una solución, pero no es, repito, dejarlo ya ahí, ya se lo entrega al otro y ya hay que ver, no. A ver, es estar al pendiente, bueno, cómo va con este caso, está tomando las terapias que eran requeridas, no las está tomando, ¿por qué? Ver que realmente se esté funcionando de manera óptima, ¿no? Entonces, repito, somos un equipo multidisciplinario. Incluso cuando hablamos de una institución educativa, no queda únicamente entre trabajo social, psicología, la familia y el alumno. En muchas ocasiones también se involucra lo que es el docente o el maestro que esté a cargo de ese alumno. Entonces tenemos que trabajar en conjunto. Por eso yo les hablaba mucho que una de las cualidades que debe tener el trabajador social es el trabajo en equipo, precisamente. ¿No? ¿Por qué? Porque trabajamos dependiendo del contexto, con un equipo multidisciplinario y debemos de saber intercambiar nuestras ideas, aceptar, incluso estar siempre abiertos a aprender lo que nos puedan aportar los demás compañeros profesionales. Y obviamente también nos podemos desempeñar en la parte docente, en la parte de dar clases, obviamente siempre y cuando vayamos tomados de la mano de nuestro perfil. Podemos hacer lo que se conoce como la gestión de becas también, es una de las áreas que trabaja que desempeña, perdón, el trabajador social, actividades extracurriculares. También podemos participar dentro de la creación de los planes de estudio que se manejan a nivel licenciatura, esto en el caso de las universidades, ¿no? Tomando en cuenta todas aquellas partes emocionales necesarias. Entonces, todo eso es indispensable y dentro de una institución educativa, pues sí, es fundamental el trabajo social. Otro de los ejemplos de trabajo, de ámbitos, perdón, del trabajo social son los programas de vivienda. También nosotros podamos desempeñarnos en ese tipo de programas y hay muchos otros programas similares a este. En ese tipo de programas va a depender mucho del tipo de programa, qué tipo ahorita en la actualidad, no sé si han escuchado, hay programas en los que se puede gestionar el recurso para que a una familia le autoricen ese recurso y pueda de alguna manera obtener el beneficio económico para la remodelación de su casa o bien
para poder adquirir una casa. Ahí va a depender mucho, las actividades del trabajador social van a depender mucho del tipo de programa, si es para gestión de recursos, para remodelación o para obtención de una vivienda. Pero en todos estos tipos de programas también se desempeña el área de trabajo social y son áreas muy bonitas porque te permiten aportar un poco más para aquellos que están en mayor vulnerabilidad y que más lo necesitan. Déjenme admitir a sus dos compañeros. Y listo. Ok. Otro de los ámbitos que tenemos dentro de esta bonita profesión es la seguridad social. Nosotros estamos al frente de programas que brindan precisamente seguridad a toda nuestra sociedad, a toda nuestra población. ¿Cuáles pueden ser este tipo de programas? Pues aquellos que gestionan ciertas pensiones, ya sea alimenticias o para personas de la tercera edad, jubilados, que tienen alguna discapacidad, aquí entrarían también nuevamente los servicios ¿cómo se llama? El ámbito de salud. El empleo. Aquí en San Cristóbal tenemos una oficina estatal del empleo, entonces dentro de ello también se desempeña la labor del trabajo social, las de migración, por ejemplo, también son otras áreas que nosotros tenemos. Es todo aquello que promueve seguridad social a nuestra población. ¿Y cómo vamos a promover seguridad social? Pues obviamente en el caso de las personas que se van a jubilar, ya no van a trabajar, pero sí requieren de una pensión, siempre y cuando pues tengan derecho a esta, ¿no? Entonces, en esos ámbitos también nosotros nos podemos desempeñar para poder apoyar a los demás en cuestiones de pensión alimenticia dentro de los juzgados, más cuando se hace un pleito, por ejemplo, de pensión alimenticia para menores, también se trabaja mucho con esta área. En el Palacio de Justicia existe un trabajador social que precisamente se encargue de hacer los estudios socioeconómicos como tal, para exigir lo justo para el menor, sin pasar a traer pues la economía de la persona que va a ser el benefactor, en este caso, o lo más común al menos es que sea el padre, ¿no? Entonces, en estos ámbitos también nos desempeñamos nosotros y yo creo que cada uno de ellos es un ámbito muy, muy completo y muy importante porque estamos trabajando en pro, repito, de lo que es el bienestar de la sociedad como tal. Y entonces eso de cierta manera es nuestro objetivo principal dentro de esta profesión. Estos son algunos de los más importantes campos en los que nosotros nos desempeñamos, pero también nos desempeñamos, como ya lo hemos mencionado anteriormente, en los ámbitos de salud, por ejemplo, que es uno también de los más comunes, aparte de la educación. Aparte de ello, también nos podemos desempeñar en algunos proyectos que incluyen lo que es el medio ambiente o lo que mejor conocemos como el desarrollo sustentable. En esta parte es muy importante entender del desarrollo sustentable que el hombre, o sea, nosotros, no estamos peleados con la naturaleza, que la naturaleza se nos ha dado y nos ha permitido subsistir, pero tenemos que ser muy conscientes en el momento de usarla o de requerirla para fines económicos, por ejemplo. Hay actividades económicas que son las que nos permiten a nosotros la subsistencia y así ha sido desde que el hombre llegó a la tierra. Sin embargo, entender que se nos ha olvidado el hecho de ser conscientes y de cuidarlo. Ejemplo, hay negocios en los que se utiliza la madera, ¿no? Entonces hay que cortar, hay que talar y todo, pero ¿qué hacemos? Muchas veces únicamente nos enfocamos en lo corto, lo corto, lo corto, lo corto y para mí, para mí, para mí, y a la naturaleza no le regreso nada, ¿no? Entonces, por eso hay leyes que defienden precisamente al medio ambiente. ¿Por qué? Porque si
tú vas a talar 1 o 2 arbolitos que te van a ser necesarios para tu actividad económica que desempeñas, pues lo lógico es que tú le repongas también esos árboles a la naturaleza, como pues plantando 2, el doble o el triple, ¿no? Más. Sin embargo, como personas a veces nos olvidamos. Entonces, dentro del trabajo, dentro de el desarrollo sustentable, el trabajador también puede desempeñarse con la gestión de proyectos, por ejemplo, con la orientación ante el tema, impartir diferentes talleres sobre el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Entonces, es una de nuestras áreas también muy importantes y más fuertes. Otra de las que también es muy interesante es la de readaptación social. ¿Qué es la readaptación social? Bueno, cuando una persona fue encarcelada por alguna situación, por alguna razón, y pasó varios años ahí o poco tiempo, el tiempo que haya pasado, se le llama readaptación al momento en el que la persona va a salir y va a haber una reinserción en la sociedad otra vez. Porque a veces decimos, pues la persona está presa y todo, ¿no? Pero a ver, nos preocupamos o nos preguntamos por qué va a pasar después con esa persona. Entonces, en readaptación social, los trabajadores sociales también tenemos un largo desempeño y es bastante amplio porque se trata de apoyar, de gestionar, que a ellos se les prepare también para el momento en el que salgan con algunos talleres, que aprendan a hacer algunas cosas que les permitan tener una reinserción social, pero ya de manera positiva. Si una persona entró a la cárcel porque robó, por ejemplo, pero dentro del proceso de estar en la cárcel rectificó, ¿no? Y quiere ser diferente y quiere hacer las cosas bien porque a lo mejor el delito lo cometió por una necesidad, por ejemplo, y quiere hacer las cosas bien, pero por falta de oportunidades no puede. Entonces, lo más correcto es que dentro de la readaptación se le otorguen ciertos talleres, ciertas enseñanzas que le permitan aprender algo, alguna actividad que cuando él salga de la cárcel pueda ejecutar para que así pueda tener una solvencia económica. ¿Sale? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de readaptación social, ¿no? La inserción nuevamente que va a tener el individuo después de haber estado preso por alguna razón a la sociedad nuevamente, ¿no? Entonces, esas son de las principales funciones que tiene el trabajador social. Obviamente también están las famosas ONG también, que son muy conocidas, la docencia, que es una de las que mencionaba ese rato en el ámbito de educación también, ¿no? Y bueno, no sé si exista alguna duda hasta acá, y si no, para ir cerrando ya nuestra sesión, e irnos despidiendo. No sin antes mencionarles que los foros están abiertos. Esta semana voy a abrir un foro más, que es ya para dar nuestras últimas opiniones sobre referente a los temas que hemos visto. Y hay una última tarea que también ya se subió a la plataforma para que puedan ustedes estar pendientes. Estuve revisando a quienes ya me respondieron en el foro. En un foro tengo 4 personas y en un foro tengo a 2 únicamente. Entonces, para solicitar a las demás personas que no se han unido a las contestaciones dentro del foro, a la dinámica dentro del foro, que por favor, ahora que abra este siguiente foro, puedan hacerlo porque es muy importante para la participación. No sé si hasta aquí exista alguna duda, sino para irnos despidiendo. No, profe, ninguna duda. Ok, las demás maestras, no sé si existe alguna duda, algún comentario. ¿No? Entonces, si no es así, si no tenemos ninguna duda, ningún comentario, entonces pues yo me despido. No, todo está bien. Ok, perfecto. Saben que
pues quedo a sus órdenes, ya sea a través del foro o en el grupo, ahí está mi número. También me pueden escribir de manera personal si hubiese alguna duda, algún comentario o alguna pregunta con relación a la tarea o a los foros. Con toda la confianza del mundo me pueden escribir, me pueden preguntar y yo con mucho gusto estaré ahí para atenderles. También lo pueden hacer a través del foro, no hay ningún problema. Entonces, pues quedo a sus órdenes, estoy al pendiente por cualquier duda. La siguiente semana ya no tenemos otra sesión, a menos de que ustedes lo quisieran. Y pues bueno, por mi parte eso sería todo. Que tengan un bonito fin de semana y una excelente semana a partir del lunes. Muchísimas gracias por asistir a la sesión. Nos vemos, profe. Nos vemos.